Entonces, volvamos al tema de metodología de casos. Vale, más o menos la misma estructura. Hablemos primero de qué es el tema de metodología de casos, cómo funciona la cosa, cuáles son las características. Van a notar que algunas condiciones son bastante similares a las del ABP, pero se supone, en teoría, que tienen ciertas diferencias. En primer lugar, podríamos señalar que la metodología de casos no trabaja tanto con escenarios hipotéticos, proyecciones de qué pasaría si. No, la metodología de casos, a diferencia del ABP, va a agarrar casos actuales o pasados. ¿Por qué? Porque necesitamos que estén bien documentados. Necesitamos tener toda la información respecto a cuál es el problema, sí, pero cómo ha sido resuelto. ¿Qué consecuencias tuvieron las decisiones que tomó la empresa, la ONG, el gobierno? O sea, ¿en qué desembocó el proyecto que se propuso en su momento? La solución, ¿a qué dio lugar? ¿Cómo repercutió en distintos actores de la sociedad? Eso es importante en los casos. Por eso es que hablamos de escenarios reales y documentados actuales o pasados. Obviamente también vamos a abordar problemas u oportunidades, pero no necesariamente van a ser explícitos. En el ABP normalmente sí les decimos a los chicos, ¿saben qué? La empresa tiene este problema, la alcaldía quiere hacer esto, no sé, el Banco Central está pasando por esta situación, ¿no? Cosas que estén nowadays, contemporáneas, pero no, acá estamos hablando de algo que ya pasó, entonces de repente el problema que se podría haber formulado en un inicio no terminó siendo el problema que se atendió al final, porque a veces durante el desarrollo te das cuenta de que, no, espera un ratito, estamos yendo por el camino incorrecto, hagamos una iteración, regresemos, reformulemos nuestras ideas y probemos otra cosa, ¿no? Puede ocurrir eso. Entonces, sí, vamos a tratar de abordar problemas u oportunidades en plural, ya no solamente un problema central, vamos a identificar una gama de oportunidades sobre las cuales lo que nos interesa es tomar decisiones. No solamente generar una propuesta, una idea, una solución, lo que nos interesa es saber qué hacer, qué hacemos o qué se hizo en su momento y qué se podría haber hecho de forma diferente. Dado que se trata de algo documentado, a diferencia de ABP, que de repente podemos tener presupuesto infinito y demás, acá los recursos son finitos, entonces sí necesitamos estructurar una propuesta más sólida. Por eso es que el desarrollo es estructurado. Cuando trabajamos con metodología de casos, a los chicos les tenemos que decir, lo que ustedes me presenten tiene que cumplir estos criterios, estas condiciones. Por eso es que también trabajamos con rúbricas. Y por eso es que la metodología de casos no es de corto plazo. El ABP sí, se aplica en una clase, una semana, hasta un mes. La metodología de aprendizaje basado en problemas no suele ser un dispositivo transversal para toda la materia. De que se puede, pero no es lo común. Los casos sí. Normalmente los chicos van a ir desarrollando un caso como mínimo en una fase o etapa del semestre, normalmente durante toda la asignatura. Entonces, como es un tema de largo, este caso tiene que tener un esqueleto, necesita una guía, un documento base que les demos a los chicos para que ellos sepan cuál debería ser su estructura, o por lo menos más o menos por dónde debería ir la cosa. Entonces, o es estructurado o es semiestructurado, ¿ok? ¿Qué más? Obviamente estamos hablando de desarrollo de competencias. Como bien les señalaba, la metodología de casos es sostenida en el tiempo. En cuyo caso, si nuestra competencia grande, la de la materia, se va a demostrar con la resolución del caso al final del semestre, cada fase o etapa del desarrollo del caso tendría que atender a distintas subcompetencias o desarrollos parciales de la competencia general. Los saberes conceptuales, lo propio, van a ser de análisis. Ya no tanto de diagnóstico para entender qué está pasando, porque como ya está todo documentado, saben qué está pasando, saben cuál es la situación de la empresa, saben cuál es la situación de este pueblo, de esta sociedad, de este país, saben. Lo que nos interesa es analizar, ok, esto está pasando, pero ¿y ahora qué hacemos con eso? ¿No? O sea, ¿a dónde puede derivar esta situación, estas circunstancias, en qué pueden desembocar, qué podría pasar? Eso es lo que nos interesa. Por eso es que los saberes conceptuales o teóricos nos van a dar más apoyo en la parte analítica. Los saberes procedimentales, similar a lo que habíamos señalado con el ABP, nos van a ayudar al desarrollo, a generar una propuesta, una solución a la situación de la empresa o país, gobierno, lo que sea.
Y los saberes actitudinales ya no van a ser tan orientados hacia el trabajo de grupo, sino que estamos hablando más de trabajo de equipos. Recordemos otra vez, grupos no tienen roles definidos, equipos sí tienen roles definidos, todos tienen una función. Los casos suelen desarrollarse a través de equipos. Cada uno tiene que cumplir con cierto rol, cierto papel. No son todólogos los chicos, no debería ser el caso. Obviamente los estudiantes siguen siendo los protagonistas detrás del caso, tienen que entender qué está pasando, qué harían ellos si estuviesen en el papel de estos actores clave. Ellos siguen siendo los protagonistas. Nosotros vamos a guiarles, vamos a darles una noción, una idea de qué podría pasar con las decisiones que ellos tomen. El trabajo, como he señalado, sigue siendo por equipos. Hablamos de pensamiento crítico y trabajo colaborativo. ¿Ok? Como ven, no hay muchas diferencias, pero para que lo vayamos plasmando de forma un poquito más aterrizada y noten las diferencias entre casos y ABP, obviamente, en primera instancia, ¿cómo se va a aplicar esto? Tenemos que nosotros desarrollar o seleccionar el caso. Y quiero hacer énfasis en esto, en el desarrollo de caso. En el ABP, normalmente nosotros identificamos un problema. Nosotros no vamos a desarrollar un problema, identificamos algo que esté pasando o que pueda pasar. En la metodología de casos tenemos que o seleccionar un caso que ya exista, ya esté documentado, para lo cual después vamos a hablar respecto a fuentes y vamos a dialogar de dónde podemos sacar casos, Leo. Pero también podemos nosotros desarrollar el caso. Si tenemos una estructura, una guía de qué producto es el que queremos que los chicos nos entreguen en respuesta a un caso, similar a lo que vamos a ver en la siguiente clase cuando hablemos sobre metodología de proyectos, como tenemos esa estructura, nosotros podemos desarrollar un caso, nosotros diagnosticando, evaluando la situación de una empresa, recabando información, cosa que normalmente hacemos cuando, por ejemplo, redactamos papers o cuando, por ejemplo, en mi situación hago videoensayos. No, uno no hace videoensayos hablando de su opinión, de lo que piensa y demás. Normalmente uno tiene que empaparse de la situación, conocer antes de dar una especie de resumen o síntesis de lo que está pasando o de lo que ha estado pasando. Muy similar, por ejemplo, a esto, las publicaciones que solía hacer, ahora ya tiene más limitaciones con el tema de los medios, Gonzalo Chávez de la EPC, que semanalmente tenía su columna en la cual no solamente daba opinión, sino que te venía con datos y te decía, mira, esto está pasando con el país, que el Banco Central, que las reservas internacionales, te estructuraba un caso, no solo te presentaba el problema de, no hay plata, estamos fregados, no, te iba presentando, mira, evidencia A, evidencia B, evidencia C. De esto, ¿qué se puede concluir? Puede pasar esto, puede pasar. Eso es estructurar un caso. Entonces nosotros, desde nuestras distintas disciplinas, podemos también desarrollar casos. Voy a hacer harto énfasis en esta idea y es esto con lo que les quiero molestar hoy, porque acá lastimosamente mucho de esto no se hace, pero afuera es bien común. En mi experiencia en México en junio he visto que, bueno, han debido recibir el correo recientemente que hemos lanzado el Observatorio de Educación, pero este tema de tener una idea, esa idea de tener un observatorio que analice, documente qué está pasando con la realidad, documente, eso de documentar luego nos va a servir para desarrollar casos. Esto que ahorita recién estamos haciendo no es algo novedoso, se viene haciendo desde hace muchos años. Los mismos casos que yo le comparto a mis estudiantes de Harvard Business Review, ¿de dónde salen? Harvard tiene su consultora. Como consultora manda un docente con unos 3, 4 estudiantes auxiliares a una empresa, identifican qué está pasando con esta empresa, brindan un servicio de consultoría, resuelven el problema, documentan toda la información y es otro equipo didáctico dentro de Harvard el que toma esa documentación de cuál era el problema de la empresa, qué se hizo, cómo se solucionó y lo formula, lo desarrolla a modo de caso. Y esos casos luego los resolvemos nosotros en aula en la EPC. Entonces, yo les digo, en mi experiencia, está chido, está bueno, digámoslo, porque estamos aprendiendo con casos de Harvard, está genial, es de punta, es lo último, pero mis estudiantes tienen una desconexión entre lo que ven en los casos y la realidad de las empresas bolivianas. O sea, porque tus empresas bolivianas no tienen pues el mega presupuesto, no tienen el know-how, el acceso a la tecnología, los recursos. Entonces, las tesis, proyectos de grado, las propuestas al final terminan no siendo compatibles con la realidad. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Sí, está bueno utilizar casos de Harvard, pero también sería interesante que nosotros como UCB generemos casos locales, diagnosticando, evaluando qué está pasando con las empresas, la sociedad, las ONGs, el gobierno, cada quien en su disciplina,
evalúe el contexto, vea qué está pasando, qué se ha hecho, qué soluciones se han tomado, eso a qué ha desembocado, todo eso se documenta y además de generar papers, publicaciones, que nunca está de más, siempre contribuye porque nosotros tenemos una estrella de 5 como universidad. Además de contribuir al tema de investigación, deberíamos desarrollar casos. Y que de hecho les adelanto, ese de hecho es mi tema de tesis de la maestría de educación. O sea, estoy desarrollando una guía metodológica sobre cómo construir casos en la universidad. Entonces sí, podemos seleccionar casos, si es que tenemos las fuentes, acceso a la información, o podemos desarrollar casos también si se tiene una guía, que es lo que yo estoy construyendo. Ya una vez que tengamos el caso, lo que corresponde en segunda etapa es distribuir el material. Los chicos tienen que tener acceso a el caso y toda la información que eso conlleva. Además, claro, hay que construir los equipos y establecer los roles respectivos para cada quien. Los chicos no solamente van a tener acceso al caso como documento base, guía, sino que necesitan información extra, complementaria. ¿Tienen chance ellos de investigar, de buscar información por su cuenta? En parte sí, porque es un caso real, pero ahí tienen que tomar en cuenta dos limitaciones. Uno, derechos de autor. No siempre van a tener acceso a full artículos o full, ¿qué es esto? Noticias y demás, porque de repente el caso en particular que han desarrollado está en un medio de pago, entonces tengan cuidado con el tema de paywalls. Y segundo factor, de repente, si nosotros estamos formulando el caso con cierta intención, con la voluntad de desarrollar cierta competencia, si les damos rienda suelta a los chicos de que busquen información extra y demás, capaz terminan desarrollando otra competencia o se van por otro lado y de repente se van por una solución que no es la que queríamos desarrollar con este caso en particular. Por eso es que en metodología de casos solemos ser un poquito más rigurosos. Se les da la información a los chicos y se les dice a qué fuentes pueden acudir. ¿Okay? Eso para que estén todos en una sintonía más uniforme. Obviamente nosotros tenemos que, además de distribuir el material, proporcionarles este esquema, esta guía, la estructura fija o flexible para que los chicos sepan cómo desarrollar sus casos, qué es lo que se espera de ellos. Y esto especialmente fundamentado en sus rúbricas, ¿no? O sea, cuando desarrollamos el plan de materia, no solamente tenemos el tema de la competencia, saberes, que procedimentales, actitudinales, etcétera, y que en qué semana, sino que además al final de nuestro documento tenemos la parte de evaluación y ahí tenemos las rúbricas en las cuales señalamos qué vamos a evaluar, en qué medida. Esa información no solamente la compartimos con los chicos el primer día de clases para que sepan cómo les vamos a evaluar, sino que tenemos que volver a compartirla o volver a señalarla al momento de hablar del caso, para que todo el tiempo tengan en claro cuáles son las expectativas que tenemos con el desarrollo del mismo. A este punto, pues ya los chicos van a tener todo lo necesario para ahora sí empezar a desarrollar el caso por equipos. Se agrupan, se reúnen, coordinan en aula, fuera de aula, dependerá de cómo organicemos nuestra materia. Lo que van a hacer ya no es decir, bueno, yo creo que deberíamos hacer esto. No, van a evaluar los hechos, van a evaluar qué ha hecho la empresa, qué ha hecho esta sociedad, esta entidad, esta persona, y van a juzgar, van a aplicar criterios de valor y van a decir, bueno, esto está bien, esto está mal por tal motivo. Esto debería haberse hecho de esta otra forma. Creemos que esto podría haber funcionado mejor si se modificaban estos factores. Acá pueden aplicar, de repente, si les gustan modelos de design thinking, un modelo como el Scamper, si lo conocen, si les gustan esas cosas, para que los chicos vean distintas soluciones a algo que ya ha sido establecido. ¿Por qué? Porque reitero, esto es algo real, concreto, que ya pasó. No estamos viendo un qué pasaría si, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Saben, iniciaron en un punto A, terminamos en punto B, pero el camino fue el correcto, sí, no, ¿por qué? Eso es lo que nos interesa con los casos. Una vez que hayan hecho su diagnóstico, evaluación y contrapropuestas, pues recién procederemos a la presentación, a ese diálogo grupal, cada quien expone y obviamente el docente continúa con el tema de retroalimentación y reflexión para saber si es que, bueno, no para saber, para señalar si es que los chicos en efecto están yendo por buen camino con sus propuestas o de repente algo les ha fallado en el análisis o algo les está fallando en la parte de propuestas, en cuyo caso, como esto es de largo plazo, va a ser iterativo. Me explico, digamos que la materia la partimos en 3. El caso final desarrollado va a estar para el último día del semestre, ok, pero de repente, no sé, pues agosto, mediados de septiembre, digamos que hacen su primera entrega. Entonces van a tener feedback, van a tener retroalimentación y es decir, no, ¿saben qué? Del diagnóstico cambien esto, quiten esto, agreguen esto. Entonces, no es como que, bueno, listo, ahí murió el proyecto, tienen la nota y chao. No, van a tener que tomar en cuenta esa retroalimentación para mejorar su caso, seguir perfeccionando. Desarrollarán la siguiente parte, la siguiente etapa.
pero la van a desarrollar a partir de una primera fase mejorada. Un documento que tienen que volver a presentar, volver a entregar con las correcciones, modificaciones, sugerencias y demás. Esta segunda entrega también va a tener feedback, retroalimentación y además vamos a evaluar que sí hayan acatado las recomendaciones de la primera fase. Entonces, es un proceso constructivo, progresivo, más vertical, a diferencia del aprendizaje basado en problemas que era de una sola entrega y ya, porque es más cortoplacista. Aquí un par de ejemplos igual de mi experiencia. En la materia de liderazgo 2, que es básicamente gestión gerencial, lo que manejamos en la EPC, o sea, les enseñamos cómo ser líderes, cómo gestionar grupos bajo distintos escenarios. Les hago trabajar, bueno, tenemos igual un canal de YouTube, de hecho, porque no solamente les hago debatir en aula, sino que grabamos los debates y luego los subimos. ¿Qué carreras participan en...? Ay, ¿por qué no jala esto? Bueno, ¿qué carreras participan de esta materia de Leadership 2? Participan los de creación y desarrollo de empresas y negocios internacionales. La materia se divide en 3 fases. Tenemos una fase en la cual hablamos de liderazgo individual, social, es decir, cómo alguien puede liderar sin tener cierta jerarquía, cierto rango, cosa que sí tienes establecido en una empresa. La segunda fase sí es de liderazgo empresarial, corporativo, cuando alguien es líder porque es jefe, es gerente, es supervisor, lo que sea. Y la tercera fase hablamos de liderazgo en un ambiente público, es decir, el que lidera porque tiene cierto cargo político elegido democráticamente, para que vean cómo es que uno tiene que liderar bajo distintos escenarios y cómo relacionarse con sus stakeholders y key holders en cada una de esas circunstancias, porque es muy diferente ser líder en un ámbito público que en un ámbito político, que en un ámbito empresarial, corporativo, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos con el tema de la metodología de casos? En primera instancia, bueno, antes de que yo llegue a la materia, en realidad se agarraba el libro y decíamos, ok, el libro dice que Gandhi es un gran líder, o que, no sé, pues, Mahoma es un gran líder, o que, ¿qué podemos decir? George Bush es un gran líder. Pero a los chicos no les interesa George Bush, ni les interesa Gandhi, ni saben quién es, ni les suena de nada. Entonces, ¿para qué demonios voy a hacer que los chicos lean sobre el liderazgo de alguien que no conecta con su realidad? Entonces, yo llegué a la materia y dije, pues esto no sirve, y vamos a desarrollar la materia a partir de casos, pero que estén relacionados con aprendizaje significativo. Valga decir que los chicos van a analizar líderes, que para ellos sí sean líderes. Entonces, el primer día de clase lo que yo hago es definir con ellos de quién vamos a hablar en la materia y a quiénes vamos a analizar. Obviamente necesito que sean personajes reales, excepto el 10º, porque tenemos un debate ficticio. Analizamos a un líder gerente de una serie, película o lo que sea. Entonces tenemos un debate ficticio, pero después por lo general sí agarramos líderes reales, de preferencia que ya hayan llegado a una cúspide o que estén en esa cúspide de liderazgo en un contexto reciente. Entonces, los chicos son los que me van dando ideas. Hacemos una lluvia de ideas, todos anotan y luego expresamos en voz alta, como les decía, con el tema del método de IDEO. Entonces, vamos identificando líderes y surgen puntos comunes. Uno ha dicho a Javier Milei, otro ha dicho a Javier Milei, ya son 5 o 6 que han dicho a Javier Milei. Listo, Javier Milei es importante para la mayoría, entonces vamos a hablar de Javier Milei. Uno me ha dicho que, no sé, cierto futbolista y nadie más lo ha mencionado. Ok, entonces parece que no es un líder en nuestra sociedad, nuestro contexto, porque solamente está influenciando a uno de 40. Entonces, a partir de ese pequeño diálogo, determinamos a qué líderes queremos analizar en cada una de las fases. Entonces, para mí es un reto, la verdad, porque yo tengo 2 semanas para obtener toda la información y desarrollar casos de cada uno de esos, al menos de los 3 primeros que analizamos la primera fase. Ya con calma voy desarrollando los otros 3. Entonces, durante las 2 primeras semanas yo les explico temas de edición de videos, cómo debatir, tocamos otros temas para que la materia desarrolle los casos de forma oportuna y que los chicos sepan que no estamos viniendo solo a debatir, dar ideas, sino que tienen que tener argumentos, respaldos, aprendemos sobre falacias argumentativas, tocamos varios aspectos. Entonces, mientras tanto, ¿yo qué hago? Busco documentales, series, artículos, noticias, entrevistas, todo de esos líderes. Entonces, llegado a cierto punto, cuando ya tengo la información, pues empiezo a compartirles caso por caso. Entonces, es bien demandante el tema de desarrollo de casos, no les voy a mentir, es bien demandante. ¿Por qué? Porque es importante que el caso sea relevante para los chicos. En mi caso estamos hablando de liderazgo, pero ustedes pueden hablar de, no sé, digamos que alguno de ustedes está en el ámbito de
salud. Creo que todavía no hay mucha gente de salud, pese a que tenemos la carrera nueva de medicina, ¿no? Pero, no sé, me invento que alguno está hablando de ciertos medicamentos, y si esos medicamentos no son relevantes acá en la realidad boliviana, porque no llegan, porque no hay dólares, porque no estamos importando medicamentos, pues a los chicos no les suena, ¿no ve? Entonces sería mejor que trabajemos con temas de casos más propios de ellos. Ya, podríamos hablar de la contaminación y que el medio ambiente y bla, bla. Pero ¿qué tal si en vez de hablar de las quemas en Brasil, hablamos de las quemas en la Chiquitanía, ¿no ve? Hablamos de lo que está pasando ahorita en nuestra realidad y vemos noticias, índices, indicadores, reportes internacionales. Es bien similar al tema de problemas, sí, en el tema de que tenga un contexto inmediato, pero como estamos hablando de desarrollo de casos, sí necesitan documentar un poquito de información más antigua, digamos, más contextual, para insertar el problema en un escenario más complejo, más holístico. Eso, entonces obviamente les voy a dar más rato la consigna de que ustedes se planteen qué tipo de casos pueden resolver, de dónde pueden sacar los casos y demás. Pero sí es muy importante que los casos contribuyan a un aprendizaje significativo. Tienen que ser de relevancia para los chicos. Eso como un ejemplo en esta materia, que bueno, acá estaba uno de los videos que ven los chicos conmigo. O sea, que uno de los videos que hemos grabado los chicos debatiendo respecto a Michael Scott, el gerente de The Office, que bueno, eso es un producto que hemos generado en la materia. Pero eso ya es más adelante, eso es tercer año. En primer año, a los chicos de intro de diseño de negocios, eso es Dirty Money. Dirty Money es otra serie de documentales que igual recomiendo bastante. Habla sobre cómo ciertas empresas o personajes importantes han amasado fortunas de forma ilegal o evadiendo ciertas leyes. ¿Okay? Uno de los casos que me gusta en particular de este documental es el de Volkswagen, que deben recordar que el tema de Dieselgate, que Volkswagen instaló dispositivos trampa para decir que sus automóviles a diésel no contaminaban tanto, cuando en realidad sí lo hacían. Entonces, eso es un caso real, está documentado, o sea, le han pegado juicio a Volkswagen, Volkswagen ha tenido que retirar miles de automóviles del mercado, ha tenido que pagar multas y demás. Entonces, es algo que ya está documentado, el juicio ya terminó, ya se ejecutó, ya hubo gente en la cárcel, ya está todo documentado. Entonces, ese caso en particular, en mi opinión, es súper rico. ¿Por qué? Porque le puedes sacar el lado de la logística, de cómo le haces para recolectar todos los coches en distintas partes del mundo. O sea, tienes un problema logístico. Tienes un problema financiero, porque sabes que si haces trampa y violas la ley, te van a caer con una multa. Pero lo que vas a ganar, ¿compensa la multa? Sí, no, capaz sí, habría que verlo, habría que proyectarlo. En su momento Volkswagen se dio cuenta de que sí era rentable hacer trampa y contaminar, aún después de pagar la multa. Igual iban a terminar ganando dinero. Ahí obviamente entran factores éticos para que ellos consideren que, espera un ratito, o sea, sí es rentable, pero tengo ciertos valores, misión, visión, cosas con las cuales tengo que alinearme, ¿no? Entonces, este caso en particular para mí es súper exquisito. Se lo puede abordar desde el lado financiero, desde el lado logístico, desde un lado de marketing. ¿Cómo recuperas la confianza de la gente después de haber hecho semejante atrocidad? Entonces, es un caso al cual yo le doy bastante duro, la verdad. Entonces, reitero, ¿cuál es la ventaja en este caso? Que es algo que ya pasó, ya está documentado, ya terminó. No es que la situación sigue en desarrollo. No es que Volkswagen ahorita mismo siga en juicio y que está pagando las multas o que está recolectando los coches. Ya pasó, ya es historia, entonces tenemos la información como para desarrollar el caso. Bueno, sí, eso. Entonces, nada, lo que corresponde ahora, tenemos que terminar 45, entonces vamos a darnos 15 minutos para que puedan trabajar y 15 minutos de socializar. Lo que corresponde ahora es, de nuevo, mismos grupos, si les parece, por hoy día. Ya pasado mañana podemos reorganizar los grupos con quienes estemos. Lo que corresponde ahora es, en primera instancia, identifiquen fuentes. ¿De dónde pueden sacar casos? Porque una cosa son problemas, que puedo obtenerlos a través de medios de noticias, porque es información súper fresca. Y otra cosa es obtener casos que ya estén documentados, que ya estén estructurados. Documentales son fuentes clave, esenciales de casos. Entonces, si conocen alguna serie de documentales que puedan recomendar, como yo recomiendo Abstract, Dirty Money y demás, son series documentales que ya tienen casos estructurados, pues genial. Si conocen más series, coméntenlas entre ustedes. ¿Qué medios, sitios web conocen que tengan esta información? Porque, por ejemplo, igual el tema de casos, Harvard Business Review, fundamental para desarrollo de casos en ciencias empresariales. El problema ahí está el tema de la limitante con el presupuesto, que no sé si, creo que en C de La Paz no tenemos acceso a Harvard Business Review. En la EPC sé que sí, o sea, quiero un caso y tengo acceso a todo el catálogo. Pero bueno, de repente conocen algún otro medio en el cual tengan
casos como tal, no noticias, no artículos, sino que tengan un caso, que se les presente la situación, el contexto, que tengan acceso a anexos, estados financieros, que tengan, no sé, pues mapas, planos, estudios geológicos, todo lo que sirva ahí como información para desarrollar el caso, ¿no ve? Entonces, lo propio, charlen respecto a repositorios, fuentes para identificar casos y hablen sobre cuál sería su método para desarrollar los casos, cómo abordarían los casos en sus materias. En mi caso, como ya les he, valga la cacofonía, en mi experiencia, como ya les he planteado, cómo desarrollamos, cómo abordamos los casos en mi materia. Lo que hacemos es, en el tema de liderazgo, es primero definir qué casos son relevantes. Y ya luego vamos a analizar al líder bajo distintos escenarios, bajo distintos contextos. Estoy hablando de un liderazgo, hablemos de un liderazgo empresarial, corporativo. Tengo que entender cómo este gerente se relaciona con su equipo inmediato, cómo este gerente se relaciona con el resto de la empresa, cómo este gerente se relaciona con proveedores, cómo se relaciona con distribuidores, cómo se relaciona con socios estratégicos, cómo se relaciona con el gobierno, impuestos, aduanas, cómo me relaciono con la sociedad, con ONGs. O sea, en mi caso, el desarrollo de casos lo trabajo a través de un stakeholder análisis, de un mapa de actores. Entonces, ustedes tendrán que plantearse qué tipo de herramienta o estructura les puede servir a ustedes para desarrollar un caso empresarial. Obviamente, eso depende de cada materia. O sea, es muy diferente en cada escenario. Entonces, plantéense de dónde obtener casos, cómo desarrollarían los casos en sus materias y lo vamos a socializar.